la presencia de Dios, toda fatiga en el nombre de Cristo Jesús se va. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Hermanos, así como están de pie, les voy a invitar a que abran nuestras Biblias en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 11. Cuando lo tengan, pueden expresarlo con un amén. Gloria sea al Señor. Santo eres tú, Señor. ¿Ya lo tenemos, hermano? Solo escuché un amén. Bueno, vamos a esperar un ratito más. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 11. Amén. Gloria sea al Señor. Santo es Dios. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole, Jehová le dijo: ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te doy honra y gloria, Padre. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos permites estar en tu presencia, Señor, adorándote, buscando tu consejo, buscando, Señor Jesús, tu guía, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, y por los que no están. Te rogamos que tú bendigas, Señor, su camino, Señor amado, su hogar, y que estén bien, Padre Santo, donde estén, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Amén, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria sea al Señor. Dígale a su vecino, al hermano que está ahí a su lado, dígale: puede ser tú. Puede ser tú. Ese es el título que le puse a esta corta enseñanza. Puede ser tú. Muchas veces, hermano, en nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios, nos hace falta credibilidad en lo que el Señor nos ha llamado. Como que muchas veces no queremos creer que podemos servir para algo. Como que se ponen serios, ¿verdad? Pero conforme vayamos desarrollando esto, hermano, yo quiero que cada uno de nosotros entendamos que Dios nos ha llamado con un propósito. Gloria sea al Señor. No es casualidad de que usted esté sentado en esta silla. No es casualidad que un día usted haya escuchado la voz de Dios hablando a su corazón y que usted se haya arrepentido. Dios no lo llamó para formar parte de un montón, sino lo llamó con un propósito. Amén. Puede ser tú. ¿Quién era este hombre Gedeón? Muchas veces hemos predicado de él. Y el Señor lo reconoce y le dice la primera palabra, le dice: varón esforzado y valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. ¿Con quién estaba Gedeón? No los escucho. ¿Con quién estaba Gedeón? No los escucho. Gedeón estaba solo y estaba escondido. ¿Por qué? Porque él tenía miedo ¿de quién? De los enemigos, de los madianitas. Cuando se le presentó Dios a hablar con él, él estaba solo.
Como muchas veces cuando Dios nos habló a nosotros, nosotros estábamos solos. Y de repente escuchamos la voz de Dios que nos hizo reflexionar en nuestras vidas y nos hizo sentir qué estoy haciendo. Amén. Y nos acercamos a Dios, pero estábamos solos en ese momento de reflexión. Cuando Dios nos habla, la comunicación es directa con Dios y uno. Muchas veces el Señor, como les vuelvo a repetir, el Señor nos ha hablado con un propósito. Y esto es lo que el título, puede ser tú. ¿Por qué puede ser tú? Porque muchas veces cada uno de nosotros estamos esperando que alguien vaya adelante para poder hacer algo. Cuando el Señor te ha hablado a ti, cuando el Señor te ha llamado a ti. Entonces, si el Señor te ha llamado a ti, ¿quién es quien tiene que empezar a caminar a cumplir los propósitos de Dios? Yo. Usted. Porque cada uno de nosotros tenemos un llamado. Amén. Puede ser tú quien vaya a darle consolación a ese hogar que por momentos están pasando problemas. Pero es que yo no tengo la capacidad de hacerlo. Pero puede ser tú quien vaya a ese matrimonio que está siendo destruido en este momento porque Dios te ha llamado con un propósito. Puede ser tú, joven, que puedas darle una palabra de aliento a aquel joven que está pasando por problemas en su hogar, por problemas de rebeldía, por problemas de drogadicción, por problemas de comunicación también, porque muchas veces no sabemos comunicarnos o no nos entienden. Pero puede ser tú que el Señor te está llamando con un propósito. Los grandes hombres en la palabra de Dios que fueron llamados, nunca fueron llamados en multitudes para cumplir el propósito de Dios. Nunca fueron llamados en montones. No sé si me explique. Aquellos hombres fueron llamados uno por uno para cumplir un propósito de Dios. Pero cada uno de ellos fueron llamados por una característica que se les identificaba. Tenían temor de Dios y eran valientes y esforzados y estaban haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser tú. Amén. Hay cosas que nos llenan de regocijo en nuestras vidas cristianas. En una ocasión me llamó un hermano y a lo mejor me va a regañar porque lo ponga de ejemplo, pero no le vayan a decir, tampoco voy a decir su nombre. Y me dice: hermano, estoy preocupado porque mi esposa lleva tiempo en el baño orando y no sé qué hacer. Le digo: gócese porque está en la presencia de Dios. Usted no se preocupe, porque eso es lo que necesitamos, orar y llenarnos de la presencia de Dios. Únase en la oración, llénese de la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer. Amén. Cuando estamos en la presencia de Dios, el Señor nos inquieta que tenemos que hacer algo. Amén. Y todo el tiempo vamos a estar: hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el Señor nos está inquietando a hacer algo. Y no importa si no llama a alguien más, si me está llamando a mí, yo tengo que trabajar. Amén. Gedeón, un hombre quizás lleno de miedos, pero llamado con un propósito del Señor. Y le dice: tú vas a liberar a mi pueblo. Un hombre temeroso, un hombre escondido, pero tiene esa relación con Dios. El Señor, y imagínense, hermanos, ellos pasando por problemas, porque ellos pasaban por problemas también de idolatría, tantas cosas que estaban pasando malas en el pueblo de Israel. Y llamó solamente a un hombre. Y tú vas a enfrentar, vea la historia de Gedeón, léala. Este hombre se tuvo que enfrentar a sus padres, a su familia. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Amén. Y el Señor empezó a hacer grandes prodigios en el pueblo de Israel a través de Gedeón. Pero era un hombre esforzado y valiente. No llamó a muchos, solamente llamó a uno con un propósito.
¿Cuál es su propósito de usted en esta noche? Pongamos, ¿cuál es tu propósito, hermano? ¿Cuál es tu propósito, hermana? ¿Por qué razón el Señor te llamó? ¿Por qué razón el Señor tuvo misericordia de ti? ¿Por qué razón el Señor tuvo misericordia de mí? ¿Será que yo tengo que cumplir un propósito aquí en la iglesia? ¿Será que yo tengo que cumplir un propósito allá en la calle? Alabado sea el nombre del Señor. No podemos sentarnos, esperar a que otro vaya por delante y decir, no, es que yo no veo acción. Paz de Cristo, no sé si me entienda. Yo no veo acción. Bueno, si no ve acción, haga la acción. No sé si me expliquen, hermano. Si no ve usted que alguien lo está haciendo, hágalo usted. Pero la idea es de que tenemos que hacer algo, porque el llamado y el propósito es individual. Alabado sea el Señor. Tenemos que ir por delante nosotros. Tenemos que empezar nosotros a tomar iniciativa, porque puede ser tú quien esté frenando la bendición para alguien que está cerca de ti. Es que no me han enseñado cómo hablar. No, con únicamente decir Dios te bendiga, Cristo te ama, es una gran bendición. Amén. Y eso es más que suficiente. Tenemos que identificarnos por algo. Tenemos que ser esos hombres y mujeres que estamos aquí con un propósito. Tenemos que identificarnos. Los grandes hombres a veces dicen, no, es que el llamado es únicamente para los hombres. Déjeme decirle que en cada una de las damas el Señor también tiene un propósito muy grande. En la Biblia jamás se ha menospreciado a la mujer. Hubo mujeres con grandes virtudes que ayudaron también para que el pueblo de Israel fuera grandemente bendecido, para que el pueblo de Israel fuera grandemente liberado. Amén. Tenemos otro ejemplo en el Éxodo capítulo 3, verso 7, con el llamado de Moisés. Muchos de nosotros conocemos ya esta historia. ¿Quién era Moisés? Muchos lo dicen el príncipe de Egipto. En la historia, las películas lo dibujan como el príncipe de Egipto, pero en realidad no era príncipe de Egipto porque era el adoptado, ¿verdad? Y por lo tanto él no tenía derecho a ser príncipe, porque el príncipe es el hijo del faraón, pero él venía siendo como su sobrino. Pero bueno, le decían el príncipe de Egipto. Pero vamos un poquito a fondo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés cuando fue llamado por Dios? ¿Acaso él estaba acompañado de grandes multitudes? Un hombre que había salido huyendo de Egipto porque tenía miedo que le dieran cuello. Pero allá en el desierto, pastoreando las ovejas, escucha la voz de Dios y lo llama y le dice, tú tienes que regresarte a Egipto. Imagínese usted este hombre con este llamado. Y yo te voy a usar a ti para que liberara a mi pueblo. ¿Por qué? Porque he escuchado su gemir. Pero tú vas a ser quien va a ir a liberarlos. Un solo hombre no llamó multitudes. Llamó un solo hombre para trabajar y liberar a mucha gente. Miles y miles de personas. Liberarlos de la esclavitud. No llamó a multitud. Quizás, al igual que él, muchos de nosotros también tenemos miedo de cumplir el propósito de Dios. No es fácil, porque tenemos que enfrentarnos a un enemigo que muchas veces menospreciamos y decimos, no, Dios ya te venció. Ciertamente ya lo venció. Satanás está vencido, pero siempre cuando se trata que tenemos que luchar espiritualmente, nos da temor, nos da miedo. Eso es normal. A mí también me tiemblan las patitas. Pero tenemos que cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. No es fácil.
Pero siempre el Señor te va a dar un respaldo cuando tú vas con el propósito de predicar su palabra, con el propósito de dar libertad a los cautivos, con el propósito de liberarlos de la cárcel, con el propósito de sanar a los enfermos. Siempre el Señor te va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque con algún propósito el Señor nos ha llamado. Y cuando el Señor llama, el Señor respalda. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ir con ese propósito y creyendo que el Señor está con nosotros en todo tiempo. Alabado sea el Señor. A veces me quito los lentes porque así me veo más viejito, me los quito como que ya no me veo tanto, pero tengo que estar leyendo cada rato más. Así es que aunque me vea más viejito. Amén. Le digo, el otro día me dice mi esposa, dice, ¿y qué va a ser de nosotros cuando estemos viejitos? Y me dio risa. Dice, ¿por qué te ríes? Dice, hay mujeres que ya estamos. No es que ya cuando estemos, es que ya estamos viejitos. Gloria sea al Señor. Pero bueno, sigamos con el propósito, amén. Puede ser tú. Amén. Moisés empezó a caminar para cumplir el propósito de Dios. Aunque él tenía miedo, él quiso confiar en la protección de Dios. No era fácil enfrentarse a un mundo lleno de idolatría. A un mundo, déjeme decirle, con poder. Porque el faraón tenía poder. Una palabra de él bastaba para matar a cualquiera. Enfrentarse a un personaje así es de tener miedo. Pero él confió en la protección de Dios. Yo estaré contigo. Amén. Y muchos saben la historia. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, caminó por el desierto y entraron a la tierra prometida. Otro hombre más que el Señor llama, que fue a Josué, que sustituye a Moisés. También solamente lo llamó a él, no llamó a multitudes, hermano. Pero tenemos que ser valientes, tenemos que estar conforme al corazón de Dios. Y alguien lo está esperando. Alguien lo está esperando con esa palabra de vida. Alguien lo está esperando en su casa para que le lleve esa palabra de esperanza. Alguien lo está esperando en su trabajo. Alguien lo está esperando en la calle. Alguien lo está esperando quizás en alguna tienda con una palabra de aliento. Puede ser usted. Amén. Puede ser usted. Pero tenemos que aprovechar el tiempo. Alabado sea el Señor. Algunos se molestan, sí se van a molestar, ¿y quién no? Imagínese el faraón cuando le dijo que tenía que dejar ir al pueblo de Israel. Empezó a echar cuentas cuánto iba a perder. Y enfrentar a ese enemigo no era fácil. Enfrentar a un enemigo de esa magnitud no es fácil, pero hay que confiar en la protección de Dios. Amén. Quiero ir un poquito más rápido porque hay otros personajes. Yo sé que ustedes conocen a muchos, pero el llamamiento de Eliseo en Primera de Reyes capítulo 19, versos 19 y 20. Llamamiento de Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo Eliseo? Andaba, dice que traía delante de sí 12 yuntas de bueyes. El hombre estaba trabajando y pasa el profeta Elías y le lanza su manto. Entendió el llamado de Dios. Va con el profeta y le dice, espérame tantito, déjame, voy y beso a mis padres. Y para no tener remordimiento que dejé algo allá, dice que los bueyes que traía les dio cuello y con eso le dio de comer a toda la gente. Con el yugo hizo la leña para asar los bueyes. Que ya no hubiera nada que lo entretuviera ahí. Quizás si hubiera caminado y decía, pero ya me están esperando estos bueyes para trabajar. Pero él se deshizo de todo eso y empezó a caminar buscando el propósito de Dios. Buscando el propósito de Dios. Amén.
El Señor los ha llamado con un propósito, hermano. Cada uno de nosotros tenemos mucha familia. Muchas veces enfrentarlos con una verdad no es fácil. No es fácil, pero tenemos que enfrentar. ¿Y sabe qué es lo que nos tiene que mover? El amor. El amor y la misericordia. Alguien decía que es bien difícil decirle a alguien: te vas a ir al infierno. Pero más difícil es que se vayan. Ya cuando se van no podemos hacer nada. Pero tenemos que decirle una verdad. Alabado sea el Señor Jesús. No es fácil decirle a alguien: lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios. No es fácil. Y mucho menos cuando se trata de un familiar que quizás tenga costumbres, tenga hábitos muy arraigados, vicios muy arraigados. No es fácil enfrentarlos, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No fue fácil para Juan el Bautista decirle al gobernador o no sé qué era, a Herodes: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, te es pecado. No le fue fácil para él, pero esa verdad le costó la cabeza. Pero yo me imagino que se fue con su mente tranquila, con su conciencia tranquila. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo hice lo que tenía que hacer. Quizás tengamos miedo a perder la cabeza por una verdad dicha. Pero ¿qué más da si la perdemos si nos vamos con el Señor? ¿Qué más da si la perdemos? Aunque déjeme decirle que muchos ya la hemos perdido, porque no hemos hablado la verdad. Al no hablar la verdad, prácticamente nuestra cabeza está rodando. Nos callamos, nos silenciamos, cuando somos nosotros quien tenemos que llevar ese mensaje. Gloria sea al Señor. En primera de Samuel capítulo 17 verso 1, muchos de ustedes ya conocen esta historia de David y Goliat. David, un jovencito, pero llamado con un propósito. Amén. Llamado con un propósito de Dios. Él se enfrentó a todo un ejército. Y no nomás déjeme decirle que únicamente a un ejército de sus enemigos, sino también al suyo propio, porque sus propios hermanos no lo querían ahí. Pero él decidió creerle a Dios. Cuando él se decidió creer a Dios, enfrentó al enemigo. Para muchos, él automáticamente estaba entregando al pueblo de Israel a muerte. Se daban por perdidos, porque un jovencito, ¿qué iba a hacer contra un gigante? Pero él decidió enfrentarlo creyendo en la protección de Dios, teniendo fe en Dios. Y él decía: así como Dios me ha dado las fuerzas para vencer al león, así como Dios me ha dado las fuerzas para vencer al oso, así como el Señor me fortalece, así mismo me dará las fuerzas para vencer a este gigante. Él decidió creerle a Dios. Y no importa que el peligro esté frente de nosotros, pero si nosotros le creemos en su nombre, seremos más que vencedores. Cuando nosotros le creemos a Dios, estamos liberando a la gente que amamos. Estamos liberando a la gente que nos ama también. Pero tenemos que creerle a Dios. Porque puede ser usted, no importa que sea joven, no importa que sea niño, no importa que sea un adulto, pero puede ser usted esa persona que Dios puede usar para liberar a mucha gente. No esperemos una gran multitud. Hace algunos años, ya tiene varios años de esto, me invitaron a predicar a una iglesia
Y como nadie me conocía de esa iglesia, pues todos me dieron la bienvenida. Y luego allá atrás en el lobby me rodearon varios hermanos y me empezaron a predicar la palabra de Dios. No sabían que yo era invitado el que iba a predicar. Y me empezaron a predicar y yo los escuché. Y no les dije nada de momento, estaba predicando. Le digo, ¿cómo me hubiese gustado ya cuando estaba predicando? Que así como me rodearon allá afuera, hubiesen hecho si me hubiesen encontrado en el Walmart, si me hubiesen encontrado allá en la tienda, si me hubiesen encontrado en mi trabajo. Y puse un ejemplo que quizás es malo, quizás no. Ahí les pido una disculpa por el ejemplo. Dije, muchas veces parecemos perro de casa, que ladramos únicamente en la casa, pero cuando estamos en la calle, cualquier ruidito nos hace regresarnos corriendo para la casa y llore y llore. No somos capaces de enfrentar al enemigo allá afuera. Y allá afuera es donde tenemos que enfrentar al enemigo, no aquí en la casa. Dios nos ha dado la capacidad, nos ha puesto todos los elementos para ir y hacer lo que tenemos que hacer. Ir y cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. En muchas ocasiones, varias veces me han preguntado, hermano, ¿qué pasó con aquellos días en los cuales ya no ponemos los carteles, ya no salimos a la calle? ¿Qué pasó, hermano Abel? Hermano, quizás ya mis fuerzas se están acabando, pero si usted siente deseo, agarre su cartelón y póngase allí en la calle, porque el llamado puede ser para usted también. Amén. Pero que no haya nada que nos detenga. Hermano Abel, es que aquellos días, aquellos cultos que hacíamos en las casas, los extraño. Levántese y empiece a hacer cultos en su hogar y en el hogar del vecino. ¿Por qué? Porque el llamado puede ser para usted también. Puede ser tú quien vaya a empezar a tomar una iniciativa. Quizás el hermano Abel ya se cansa y se tiene que dormir más temprano. Paz de Cristo, hermano. Pero puede ser tú quien vaya a tomar esa iniciativa y usted puede darse cuenta cómo varios más lo van a empezar a seguir. Pero tenemos que empezar. Amén. Tenemos que empezar a tomar esa responsabilidad, a tomar ese llamado, a tomar ese deseo y empezarlo a poner por práctica. Porque yo sé que muchos tienen ese deseo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hacerlo, amén. Quizás ya no lo pueda hacer yo, o quizás no tenga tiempo, o quizás el deseo se me ha ido, no sé. Pero cuando usted empiece a hacerlo, me puede motivar a mí y me puede unir y se puede empezar a unir más iglesias, más hermanos a seguir haciendo esto. Amén. Pero hay que hacerlo. Puede ser tú quien puede empezar a tomar la iniciativa de hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque no necesitamos multitudes para mover un monte. Solamente tenemos que tener el deseo y la fe en Dios. Es todo lo que necesitamos. Y la fe en Dios. Dice la palabra de Dios, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate a la mar, y este monte obedecerá y se iría a la mar. Pero tenemos que tener fe. Los discípulos se enfrentan a un joven lunático y no pueden hacer nada por él. Cuando llega Jesús y lo enfrenta y les dijo, incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y Jesús lo sana. Y le hacen la pregunta al Señor, dice, ¿por qué nosotros no pudimos hacer nada por él? Y tú sí. Bueno, pues es que este género, dice el Señor, no sale si no es con ayuno y oración. Amén. Muchas veces el Señor no nos va a llamar, no nos va a inquietar si no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Hay un dicho, mal dicho allá afuera que dice, santo que no es visto, no es adorado.
Ya me vi bien católico, pero pues así dice el dicho. No sé si me entienden, hermano. Porque el Señor va a llamar al que está haciendo su voluntad. Al que no está haciendo su voluntad no lo va a llamar. Si usted está sintiendo esa inquietud, levántese y empecemos a caminar. Amén. Mujeres que fueron también altamente reconocidas, la reina Esther, Ruth, la moabita, que fue usada por el Señor, ¿para qué? Para alimentar a su pueblo. Amén. Para liberar al pueblo de Israel. Usted como mujer no puede quedarse ahí sentada esperando a que vaya. No, es que yo como mujer no puedo hacer nada. No puede decir que Cristo te ama. No puede decir que Cristo tiene un propósito para tu vida. No puede decir que Cristo te puede sanar. No puede decir Cristo te puede liberar de este problema. No puede decir Cristo te puede liberar de esta adicción. Amén. Eso lo pueden decir sea mujer o sea hombre, sea joven o sea jovencita. Son palabras básicas para anunciar el poder de Dios. Pero puede ser usted, puede ser cualquiera que tenga el llamado de Dios. Puede ser tú. Amén. Tenemos que pararnos y empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Gloria sea al Señor. Tenemos que inquietar a nuestros hermanos. Gloria sea al Señor. Si usted tiene ese deseo, empiece a caminar. No se canse de decirle al hermano o a la hermana: mira, estoy haciendo esto, acompáñame. Quizás no pudo ir esta semana, sígale repitiendo la próxima. Mira, yo estoy haciendo esto, acompáñeme. Si no lo hace caso esta semana, sígale insistiendo. Hermano, estoy llevando estos cultos en los hogares, acompáñeme. Cánselo. Pero sigamos invitando. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir? Que es mejor decirle: ven, acompáñame a hacerlo, y no decir: ve y hazlo. Amén. Es mejor decir: ven y hagámoslo, o ven y acompáñame porque lo estoy haciendo. Tenemos que hacer esto. Gloria sea al Señor. Ya mero acabo, hermanos. El apóstol Pablo, ciertamente cuando él iba en ese camino rumbo a Damasco, ciertamente iban soldados con él. Pero fue el único que recibió el llamado de Dios, pero con un gran propósito. Pablo era una buena persona, me pregunto. A su criterio propio, sí. A criterio personal estoy haciendo lo mejor. Porque recordemos que Pablo era un hombre celoso de la ley y creyente de los fariseos. O sea que era un hombre bien adoctrinado, pero al contrario de lo que Dios quería. Y cuando tiene el encuentro con Dios, lo primero que él tiene que enfrentar es su fe. Abandonar todo lo que él había creído, lo que le habían enseñado, para creerle a Dios. Amén. No fue fácil para él, porque si antes él perseguía a los cristianos, ahora él era perseguido. No era fácil para él, pero él decidió creerle a un llamado de Dios, a un llamado. Y Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, porque él fue enviado a llevar ese mensaje a las poblaciones cercanas, a los países más cercanos, a las ciudades grandes, a las ciudades pequeñas, porque el Señor le dijo: porque este me es instrumento útil para llevar el mensaje a los reyes, a los principados, a los gobernantes. Porque él podía predicar, él mismo dice: así como puedo estar en la llanura, puedo estar también en la altura. Él podía predicarle a alguien que no tenía, así como podía predicarle a alguien que tenía mucho. Tenía la capacidad. Y Dios lo usó grandemente. Y digamos algo, ¿acaso Pablo no pasó problemas? Si usted lee
el historial de Pablo, en cuántas ciudades tuvo que salir huyendo porque lo correteaban a pedradas. ¿Cuántas veces Pablo fue encarcelado por predicar la palabra de Dios? No fue fácil, pero él estaba cumpliendo un llamado de Dios, un propósito de Dios. Amén. Puede ser usted. Puede ser usted que el día de adelante se escriba una historia de usted. Pero hermano, es que en esa historia puede hablar que a mí me costó la vida. ¿Y cuántos de los apóstoles están vivos todavía? Murieron predicando la palabra. Murieron predicando la palabra. Gloria sea al Señor. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Nosotros tenemos que vivir predicando la palabra y no morir sin hacerlo. No sé si me entienden esta palabra, ¿no? Morir predicando la palabra y no estar viviendo sin hacerlo. Porque si estamos viviendo sin predicar la palabra, que es nuestra obligación, pues es prácticamente como si estuviéramos muertos. Gloria sea al Señor. Tenemos que empezar a tomar esa delantera. Yo le puedo asegurar que si usted empieza a trabajar, muchos se le pueden empezar a unir. Muchos. Dios lo ha llamado a ser cabeza y no cola. Dios lo ha mandado a llamar a ser el primero, no el último. Dios lo ha llamado a ir adelante, no atrás. Puede ser tú quien le lleve esa palabra a aquellas personas que lo están esperando. Puede ser tú. Y no importa que se le enojen, no importa que le digan cosas, pero puede ser tú quien esté ahí. Hermano, yo he recibido mucha crítica de parte de mi familia, porque les he dicho la verdad muchas veces. Y la verdad no a todos nos gusta. Pero yo prefiero que un familiar no me visite por decirle la verdad, a tenerlo en mi casa haciendo lo que a Dios no le agrada y reprimido. Porque quiero decirle que cuando usted no dice la verdad se reprime, porque la tiene guardada y está permitiendo que en su casa hagan cosas que a Dios no le gustan, no le agrada. Y usted quiere decir, pero es que tiene tanto tiempo que no me visita, y cómo le voy a decir ahorita que me ha visitado que esto no le agrada a Dios. Paz de Cristo, hermano. Pues diga la verdad y libérese. Libérese de esa opresión. Dígale, ¿sabes qué? Esto a Dios no le agrada, y si no puedo hacer lo que lo dejes, por lo menos en mi casa no lo vas a hacer. Por lo menos en mi casa no lo hagas. ¿Por qué? Porque su casa ha sido dedicada al Señor. O a menos que me equivoque, la mía sí fue dedicada al Señor. Y si fue dedicada al Señor, yo tengo que cuidar ese entorno alrededor y decir, este lugar fue dedicado a Dios, y discúlpeme, pero no puedo permitir que hagan cosas que no se pueden hacer. En una ocasión recibí a una pareja en mi casa, y como sabían que si no se casaban no los iba a recibir, ellos lo sabían, y se tuvieron que casar de emergencia. Ni siquiera me invitaron a la boda, pero me presentaron el papel y si yo sabía que si no nos casábamos usted no me recibía en la casa, porque iban a vivir en mi casa. No sé si me explique. Al vivir en mi casa como pareja, ellos iban a pecar si es que no estaban casados. Pero como ya me conocían, no, yo tengo que casarme porque sé que a él no le agrada que estemos en eso. Entonces tenemos que hablar la verdad. No importa que nos tachen de varias cosas, hay que hablar la verdad. ¿Sí?
Hay que hacernos libres y ayudar a ser libres a otros. Amén. Yo los dejo con este pensamiento. Eres tú el llamado, al que Dios ha llamado. Eres tú el responsable de llevar este mensaje. Eres tú el que puede ayudar a liberar a otros. Eres tú el que tiene que ir adelante. No esperes a que alguien más lo haga. Empieza tú. Empieza tú. Amén. Vamos a ponernos de pie.